días. Pues nada, me despido de Ocebreiro. El primer localidad de Galicia y un punto emblemático dentro del Camino de Santiago. Aquí está la iglesia de Nuestra María, no recuerdo, soy muy malo para los nombres, es Nuestra Señora de no sé qué, es que no me recuerdo el nombre. Bueno, pues esta iglesia, ayer estuve en una misa de peregrino. Aquí fue donde el fraile, que son de franciscanos, fue el que sacó lo de las flechas amarillas, porque para ayudar a los peregrinos, porque se perdían muchos, y a él se le ocurrió pues hacer algo para que no se perdieran. Entonces creo que lo de la flecha amarilla viene porque fue pidiendo a la gente pintura o algo y alguien le regaló toda la que tenía, que era pintura amarilla, y de ahí viene, y con eso pintó las flechas. Creo que es algo así, no sé exactamente, pero vamos, más o menos la historia es un poco en ese sentido. Las pinturas amarillas porque la pintura que le dieron era amarilla, le regalaron, y él fue pintando pues a lo largo de todo el camino todo lo que pudo por las flechas para que los peregrinos se perdieran. Ayer fue una etapa dura, pero creo que para mí ha sido la más importante. Y la más importante. Esto está lleno de niebla, estamos a 1450 metros y mereció la pena subir con mi paquita, con mi mochila, porque quería tener ese recuerdo. Una etapa durísima de 28 kilómetros y los últimos 8 pues subiendo un puerto bastante largo de 8 kilómetros. Primero por carretera, una carretera secundaria ya que apenas se usa, nada más que por gente de aquí del lugar, y luego por caminos embarrados, en fin, el camino genuino de Santiago, ¿no? Sí que observé que la gente pues se salta, la mayoría se salta en esta etapa, porque ya te digo, es dura. O tienes preparación o te quedas porque te vas a quedar en el camino. Y bueno, aquí vemos un montón de flechas, yo no sé si es por ahí arriba. A ver, supongo que será por aquí. Vamos a subir por aquí. Pues la gente se pide taxis y autobús y taxi, y, en fin, y vienen aquí. Sí, es por aquí. O sea, que hacen un impasse en su caminar, y es lógico en cierta manera porque viene mucha gente que no está preparada y hacen las etapas como pueden. Ayer delante de mí una chica asiática, oriental, no sé de qué país sería, no lo distingo bien, pues pidió un taxi para hoy a las 11 para que la llevase a Triacastela, que es la próxima, que es a donde yo me dirijo ahora. Entonces, quiero decir que es duro esto cuando ya llevas unas etapas todas muy largas y que no puede todo el mundo con ellas. Bien, luego vienen los americanos, que he observado que traen unos maletones tremendos. Claro, eso vienen aquí a España, hacen algunos días del Camino de Santiago, pero luego harán más visitas. Entonces vienen con el equipaje, se lo traen en furgonetas, y ellos pues caminan con una mochilita pues pequeñita. Y eso es. Y nada, pues la misa de peregrino muy bonita, por un franciscano, lo dio muy bonito, salió en varios idiomas, y la verdad merece la pena, si alguien hace el camino, que vaya así, que asista a una misa peregrina, porque son todos recuerdos milenarios. Ahí uno está el San Francisco de Asís, que fue uno de los primeros peregrinos, que todos los peregrinos cuando pasan le veneran. Bien, pones una vela para tus familiares o para lo que tú desees, y ya te digo, nos dio un recuerdo, una piedrecita, yo la llevo ahí guardada, es muy bonito. Y bueno, pues hoy la etapa es de a Triacastela, son 20 kilómetros marca, y no presenta mayor dificultad. No sé si me he metido por el camino correcto o no, pero bueno, ahora lo miraré. Yo creo que sí.
El albergue, pues bien, muy pequeñito, pero con un calor horroroso, horroroso, horroroso. Bueno, es que estamos, sí, a 1400 metros de altitud, pero joder, abrir un poco la ventana, macho, que hace un calor y una humanidad dentro, un olor a humanidad que tiene narices la cosa. Sí que me fijo que hay. Ay, voy a cambiarlo de mano. Que hay mucho negocio, todo esto. En algunas cosas se nota. Ahí va. A ver. Se nota mucho porque no voy a entrar en detalles. Yo hace mucho que la tenía reservado. Y bueno, luego me dio una litera alta. La cara de la gente es, no, es que no tengo literas altas, todo reservado. Joder, pues hace un mes y pico que reservé. No, es que, como usted no ha dicho nada, pero oiga, si lo alquilo, si lo reservo por Booking, pero ¿sabe que todo el mundo preferimos litera baja? Pues no. Lo tienen copado, esto lo tienen copado las agencias. Hay agencias que se dedican a organizar la ruta a la gente. Y entonces cobran por ello, claro. Les organizan las comidas, los alojamientos y todo eso. Claro, a esta gente le da una comisión, a los de los albergues de este tipo. Y es evidente que las agencias tienen preferencia y les reserven cuando les reserven, siempre le van a reservar las mejores camas. Y eso es lo que pude comprobar ayer. Ay. Y nada, pues eso es lo que hay. Vamos a ver cómo se desenvuelve hoy la etapa. Vamos a ver, mirad qué tiempo. ¿Eh? Qué barbaridad. Ese es el tiempo que hace aquí. ¿Cómo se ve allí? Y por el teléfono se ve más luz, no hay tanta luz. A las 7 de la mañana van a ser, creo. Y nada. Ay. Y bueno, pues esta es mi introducción de hoy. Para comer, ayer me quedé con ganas de comer un caldo de esto gallego, pero claro, yo cuando llegué ya está todo copado, llegué tarde, porque es que no puedes hacer esta etapa. Y más con la mochila que yo llevo, llegarla antes, es imposible. Claro, llegaba ya aquí al pueblecito este, Ocebreiro, y parecía una feria, como la feria de Sevilla, ¿no? Todo lleno de gente, y dices, pero madre mía, pueblecito que son 4 casas, y dices, ¿dónde salió esta gente? Si por el camino no había ni Dios. Claro, luego ya te enteras y te informan que lo suben en autobús, en taxis. Esta etapa se la saltan. Sí, es normal, lo digo que es normal. Y la persona que no tenga eso, es mejor que se la salte. Pues, ayer vi una chica sufriendo en el camino y yo no sabía qué hacer. Digo, madre, joder. Pero sufriendo, iba sin mochila, Se ve que le habían traído una mochila, pues ya una mochilita de esas para llevar el bocadillo. Sufriendo, que esa tendría que llamar a alguien o que sea, porque bueno, luego me di cuenta que había una parte donde subías y empalmaba con una carretera pequeñita comarcal y había taxis. Y evidentemente esa lo tenía que saber. Al llegar allí cogería un taxi sin duda, porque todavía le quedaba lo peor. Ay, qué paisaje. Qué maravilla. Bueno, pues hoy he madrugado para llegar pronto y poder ir a comer un caldo gallego, ahí entre Castela, y tener tiempo para todo, no como ayer. Seguimos ruta y vamos a ver cómo se presenta el día. Mirad lo que parece el monte aquel, no sé qué monte será, en medio de la niebla, emerge, es increíble, ¿eh? Qué estampa. Qué estampa. ¿Cómo se ve? No sé qué monte será. Los Montes Gallegos. Va a ser un día estupendo. De momento está todo despejado, muy bonito, muy bonito. A ver si hay suerte y lo disfrutamos. Bueno,
hito del kilómetro 157.928. O sea, me quedan 157, casi 158 kilómetros. Bueno, desde que empecé, que marcaba 500 y algo, pues no está mal, ¿no? Ya queda muy poquito. El camino y el mar de nubes que tenemos allí. Bueno, de nubes, nieblas y mirad, no se ve absolutamente nada. Ese es el paisaje que tengo a esta hora del día. Primera localidad, Linares. Ahí lo tenéis, Linares. No Linares de Jaén, Linares de Galicia. Y esto creo que es Lugo. Ayer subiendo el alto dije que era... dije la provincia orense, no, dije la de Lugo, que está al límite. Y mirad, Linares, qué curioso, Linares. Igual que la población de ayer, de Lagunas de Castilla. Me dice el paisano, como está usted viendo, aquí de Castilla nada y de Lagunas tampoco, porque no hay. Digo, vaya, entonces ¿usted de dónde viene el nombre? Dice, pues no lo sé, dice, pero de Castilla nada y de Lagunas tampoco porque no tenemos ninguna. Pues esto es Linares, ya veis, qué colección aquí, esto es un pueblo agrícola. No se ve nada con la niebla. Linares de Galicia, esto en la provincia de Lugo, no sé dónde pertenecerá. He de decir que estamos a unos 1200 metros de altitud. Estamos muy altos todavía. Y hace un poco de fresquete, pero qué vistas, qué amanecer más bonito. Estamos en el Alto de San Roque y este es un monolito que homenajea precisamente al peregrino San Roque. Está totalmente empapado de agua, de la niebla, a este lado despejado. Y mirar a este lado del valle. En esta parte pues se ha despejado la niebla. Y bueno, pues tengo una peregrina japonesa. Mirad qué bonito. Alto de San Roque. Al peregrino San Roque. Bueno, pues otra pequeña localidad. Hospital. Qué nombre curioso aquí en medio de los Montes Gallegos. Son casi hospital. ¿Vendría por el hospital de peregrinos? Pues no lo sé. Pero es curioso que no tenga el nombre gallego. Oeiro, Oeira, Oeira, todos sus nombres, ¿no? Ha salido el solecito y qué día más bueno, ojalá no cambie. Qué solecito más agradable. Hospital da Condesa es el nombre del pueblo este. Hospital da Condesa. Sí, mucho establecimiento, pero la mayoría cerrados. No hay problemas de servicios. Que a estas horas no encuentran nada, todo cerrado. Hemos llegado al albergue del puerto. Un repecho rico. Acabamos de subir. Y vamos a descansar aquí. Mirad, eso es. ¿Veis? Y ese es por donde hemos venido. Estamos en otra localidad, Fonfría, se llama Fonfría. Hay un albergue. Esta localidad, de lo que me choca la atención es que a estas horas nunca ves a nadie, es muy raro ver a alguien. Y hay muchos albergues aquí.
La ermita, todas las ermitas. Cada localidad tiene su ermita. Y nada. Estamos llegando a la Casa Quiroga y Casa Sato. Ahí lo pone. No sé si será el nombre de este sitio, pero está puesto por la Diputación de Lugo. Bueno, y nada, seguimos andando. Es un Betularia. Ahora por aquí. Para acá. Para allá. Tendrá que ser para acá, ¿no? Así, para allá. Joder. Que está eso, mira la otra ermita aquí, qué bonita. Bueno, pues ya veis por dónde ando. Hoy es el día soleado y está haciendo muy buen tiempo. Apenas son por una visita, o como se agradece. Camino de Triacastela. Los montes estos son de Lugo. Y bueno, ya me queda menos. Mira la que a gusto estáis comiendo. Jareña? Mira la que a gustico está. Mira qué tetas tiene, mira, qué ubres. Mira cómo come, macho. Pues otro pequeño pueblecito. 4 casas, vamos, no hay más. Filloval. Mira qué amigo ya hay. Ya he dicho. El típico hórreo gallego, el primero que veo. Mirad qué 2 ciudadanos me acabo de cruzar. Oye, acojonan, cuando lo ves de frente, Isa. Te falta espacio para orillarte. Una pequeña localidad ya pegada a Triacastela, que es donde vamos a descansar. Uy, qué árbol. Más curioso. Qué curioso el árbol, Bueno. Ramín es una castela centenaria. Es un castaño centenario, Es un castaño centenario. Puede ser en Triacastela. Vamos a ver dónde está el albergue y a ver qué nos toca hoy. Y luego a comer, como un señor. Voy a ver si encuentro un buen sitio para comer. Pues este es mi albergue. A ver la suerte que he tenido hoy. Albergue privado Aytxenea. Vamos a probar. Ya estoy aquí, chicos. Este es mi albergue. Y vamos a ver cómo se da
el resto del día. Hoy he llegado pronto, son las 12 y algo, estupendo.